Ya, ahora sí, bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar con la sesión número 3, que es en este caso vamos a hablar de dos síndromes gastrointestinales, que es el síndrome ictérico y también el síndrome ascítico, que tiene que ver o muchas veces se relaciona con la hipertensión portal. ¿Ok? Entonces, yo creo que en fisiopato, en fisiología, les han hablado de bueno, más en fisiopato, cuando han planteado síndromes para su diagnóstico presuntivo, han hablado del síndrome ictérico. Y ya con solo escuchar, sabemos que la ictericia es igual a amarillo en la piel, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice la semiología como tal? El síndrome ictérico es la coloración amarillenta o también con ciertos rasgos naranjas, no solo de la piel, sino también de las escleras y de las membranas mucosas. Em, Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de la ictericia? Porque para nosotros poder plantear nuestro diagnóstico tenemos que ver ciertos signos clínicos. Entonces, primero, porque vamos a examinar la piel, vamos a examinar las palmas de las manos, vamos a descubrir el pecho del paciente, vamos a ver si hay una coloración amarillenta ahí. Y sobre todo, el primer lugar donde tú debes buscar son en las mucosas, sobre todo en las escleras, ¿ya? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué un paciente empieza a tener coloración amarillenta por todo su cuerpo? Porque hay un aumento en la concentración plasmática de la bilirrubina. Ya, como nosotros sabemos, la bilirrubina vendría a ser un desecho de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí vamos a tenerlo y esa bilirrubina puede aumentar por distintas causas que también lo vamos a ver más adelante, no solo es una causa, ¿ya? Ahora, ciertos valores que debes tener en cuenta. Muchas veces no nos memorizamos los valores porque al lado de los exámenes auxiliares están, sin embargo, para fines del examen tal vez no te lo pongan, ¿no? Y siempre tienes que saber lo normal para saber lo patológico. Entonces, tenemos bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta, el valor normal es de 0,3 a 0,6 aproximadamente, mientras que la directa es de 0,0 a 0,4. Ok, la bilirrubina total vendría a ser la suma de esto, que puede ir desde 0,3 cuando se suma el 0,3 de acá y el 0,0 de acá, o máximo hasta 1 miligramo por decilitro. Si estos valores están, por ejemplo, pongámonos la bilirrubina total está en 10 o la bilirrubina directa está en 6, pues vamos a ver que los valores de la bilirrubina están alterados y están aumentados. Hay ciertos datos que te van a decir en la clínica, por ejemplo, ¿no? Pongámonos que la bilirrubina total esté en 10 y que la bilirrubina directa esté en 7 y la bilirrubina indirecta esté en 3. Tú vas a decir, bueno, la bilirrubina está aumentado, doctor. ¿Y a predominio de quién? Esa es la palabra que te hacen. ¿A predominio de quién? ¿De la directa o de la indirecta? Entonces tú vas a ver cuál es el valor más alto. En este caso es la directa. La directa está en 7, entonces voy a poner, hay aumento de bilirrubinas a predominio directo. Y más adelante les voy a explicar en qué patología se sospecha si es que la bilirrubina directa está aumentada o la bilirrubina indirecta y viceversa. ¿Ya? Ahora, otra pregunta clásica que te hacen en el pase de visita es, ¿cuándo tú puedes o con qué nivel de la bilirrubina, o sea, en los laboratorios, tú puedes ver la manifestación clínica, que vendría a ser la ictericia en las escleras, en la piel, en las mucosas? Bueno, el valor es mayor a 2 miligramos por decilitro, es decir, si mi bilirrubina supera este valor, ya se va a empezar a exteriorizar clínicamente como la famosa ictericia. Hay otro dato que también suele confundir muchas veces, por ejemplo, cuando el paciente está ictérico pero sus valores de bilirrubina están normales, pues podríamos estar hablando de una pseudoictericia, como su mismo nombre lo dice, es una falsa ictericia. Entonces, esto lo vamos a ver en todo paciente con coloración amarilla, pero que al realizarse sus exámenes laboratorios pues están normal, pero igual sigue teniendo la coloración amarilla y se puede ver, por ejemplo, una de las causas principales de la pseudoictericia es la hipercarotenemia. Por ejemplo, consume alimentos ricos de carótenos, por ejemplo, la zanahoria. Entonces, esto hace que el paciente se ponga de color amarillo, anaranjado, ¿no? Pero en realidad no es por daño en la bilirrubina, como normalmente sucede. ¿Ok? Entonces, hay que tener ciertos datos en cuenta, como por ejemplo la etiología
las hiperbilirubinemias. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que nuestro cuerpo fabrique bilirrubina van a haber tres fases, que es la prehepática, la hepática y la poshepática, ¿no? Prehepática, pues es antes de que llegue al hígado, hepática es cuando está en el hígado y poshepática es después por las vías, por ejemplo, cerca por la vesícula, ¿no? Las poshepáticas. Entonces, si la etiología es prehepática, se va a deber a una hemólisis. No puede ser causa hepática porque, como su mismo nombre lo dice, es antes de que llegue al hígado. Entonces, aquí generalmente va a haber un exceso de la bilirrubina indirecta. Es decir, si yo en el laboratorio veo, pues mi bilirrubina total está en 10, pero mi bilirrubina indirecta está en 8, yo digo, es a predominio indirecto. Entonces, yo voy a creer que el origen de ese aumento de la bilirrubina es prehepático y no es daño en el hígado ni es daño en las vías biliares, ¿ok? Serían causas hemolíticas, por ejemplo, una anemia autoinmune, una anemia hemolítica en el cual los glóbulos rojos se lisan y al lisarse un glóbulo rojo, pues va a liberar bilirrubina, ¿no? Entonces, ya sabes, cuando es prehepática, o sea, antes de que llegue al hígado, hay predominio de la bilirrubina indirecta. Cuando es hepática, o sea, ya propiamente de un problema hepatocelular, por ejemplo, hepatitis, o algún carcinoma hepatocelular, falla en la captación, la conjugación o la excreción de la bilirrubina, ¿ya? Puede ser tanto a predominio directo como indirecto. ¿Y qué pasa si es poshepática? Es decir, después de haber pasado por el hígado. La causa no es el hígado, la causa no es por algún tipo de hemólisis, sino es poshepática. En este caso, generalmente son las famosas coledocolitiasis, colelitiasis, porque son tipos colestásticas y obstructivas. Es decir, hay una obstrucción tanto intra como extrahepática del flujo biliar. Entonces aquí tenemos las principales causas como los famosos cálculos en la vesícula. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. Acá, colelitiasis, colelitiasis para saber o hablar de una etiología, porque como habíamos dicho en la primera clase, la ictericia no es un signo patognomónico, es decir, con la anamnesis y con los exámenes auxiliares nosotros vamos a poder confirmar un diagnóstico que puede ir desde una hepatitis, puede ir desde una anemia hemolítica o puede ir por uno que es muy característico en ictericia, que es la coleritiasis, ¿no? Entonces, hay muchos que creen que bueno, veo interés en el paciente, ese paciente tiene hepatitis o este paciente tiene colelitiasis, pero no, hay signos clínicos que nos van a acompañar y nos pueden adentrar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, ya sabes, dentro de la etiología prehepática y poshepática, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que me llama la atención decirte es acerca de la anamnesis, porque estamos en semiología, entonces ya sabes, en tu historia clínica vas a tener que preguntar. Y sobre todo en la anamnesis de estos pacientes, pues vas a irte y adentrarte a vacunación. Si es que sospechas de hepatitis, ¿no? Le preguntas, ¿alguna vez te has vacunado de hepatitis? Y si sospechas, por ejemplo, de colelitiasis, ¿no? Le preguntas, bueno, estos dolores que me refieres en el hipocondrio acá debajo, al costado de tu estómago, han sido después de comer tal vez su pollito broster, tu hamburguesa o todo el día has estado así, ¿no? Si sospechas de colitiasis. ¿O qué más? Por ejemplo, si sospechas también de hepatitis, podrías preguntarle si ha tenido relaciones sexuales sin protección o si alguna vez se ha afeitado con barbas de otras personas, si ha tenido transfusiones sanguíneas, ¿qué más? Eso básicamente. Después, si sospechas tal vez de una hipertensión portal, una cirrosis, le preguntas sus hábitos nocivos, que también son muy importantes. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas debemos realizar? ¿Desde cuándo tiene la ictericia para hacer tu correcto relato cronológico? En realidad, los pacientes a la emergencia no te vienen porque están amarillos. Tal vez a consultorio externo venga, ay, doctor, estoy amarillo, todos me han dicho que estoy amarillo, ¿a qué se debe? Pero en la emergencia, pues la principal causa no va a ser la ictericia. Generalmente te vienen, no sé, con vómitos, con náuseas, con dolor abdominal. Ya, esas son las principales causas. ¿Se desarrolló la ictericia rápidamente o tú no te diste cuenta y poco a poco ibas cambiando de coloración?
¿Se asocia la ictericia a un dolor abdominal o hay ausencia de dolor abdominal? ¿Has tenido pérdida de apetito, náuseas, vómitos? Son preguntas que te van a adentrar el diagnóstico. No sé, ¿se acompaña la ictericia de escalofríos? Tal vez estamos ante un proceso viral, ¿no? Una hepatitis viral. ¿Has tenido fiebre? ¿Has tenido picazón? ¿Pérdida de peso? Si es que estamos pensando, por ejemplo, en un hepatocarcinoma. Si es un adulto mayor y ha perdido peso. O también hepatitis si alguna vez ha recibido una transfusión sanguínea, o se ha hecho tatuajes, o ha recibido inoculaciones, si ha recibido vacunas contra la hepatitis, o si alguna vez se ha lesionado con una aguja de una jeringuilla o una hoja de bisturí que previamente haya estado contaminada. O si toma alguna droga, en caso sea afirmativo, debemos preguntar si la droga la consume vía intravenosa, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros, son las, bueno, preguntas que nos van a orientar un poco en el diagnóstico, ¿ya? Otras preguntas que podrías hacer, como te ponen en tu PPT, es, ¿no? De qué color son sus heces, para ver si las bilirrubinas también se están excretando por las heces, si alguna vez ha tenido ictericia antes, si alguno de sus familiares también ha sufrido ictericia, ¿no? Y entonces, básicamente, las preguntas a nivel general que tú puedes hacer cuando estás haciendo tu anamnesis. Ahora, hay ciertos parámetros dentro de la anamnesis que van a ser importantes cuando hablemos de ictericia como tal. El grupo etario. Entonces, el grupo etario también nos puede como que adentrar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen menos de 30 años, pues podríamos estar sospechando generalmente de una hepatitis viral. Si tienen más de 50 años, las causas más frecuentes son las piedras en la vesícula, litiasis biliar, cáncer de páncreas. Esas son las causas más comunes de ictericia o cirrosis alcohólica. No sé si se está escribiendo alcohólica. En el caso de que el paciente tenga más de 60 años, por lo general son ictericias obstructivas benignas, o sea, sinónimo litiasis, o también pueden ser patologías malignas como cáncer de páncreas. ¿Ya? Entonces es lo mismo litiasis biliar y cáncer de páncreas sobre todo. Ok, ahora, ¿a predominio de qué sexo? ¿En quién es más frecuente la litiasis biliar? La litiasis biliar es más frecuente en las mujeres. Ok, entonces en una mujer es aún más la incidencia de que tú sospeches en litiasis biliar o cirrosis biliar primaria. ¿Ya? Entonces, por ahí también son datos que te pueden ir adelantando a tu diagnóstico, guiando tu diagnóstico, como se dice. Ahora, en el apartado del relato cronológico, vamos a ver la forma de comienzo de la enfermedad o la forma de inicio. Tenemos dos, brusco o insidioso, ¿no? Si es brusco, significa que hoy he estado bien y mañana me empieza a doler todo, ¿no? Me empieza a doler el abdomen, empiezo con náuseas, vómitos, pero previamente no he tenido no he comenzado con una sintomatología progresiva, es decir, poco a poco, no sé. Hace 3 días me empezó a doler aquí la boca, el estómago. Ayer empecé con las náuseas. Hoy no he parado de vomitar, estoy con diarreas y tampoco tolero vía oral, ¿no? No como. Entonces, es un curso progresivo, poco a poco, que poco a poco se ha ido incrementando la sintomatología. Pero, por ejemplo, si estamos ante un brusco, el paciente ayer ha estado bien, pero hoy día comienza con todo el cuadro. Entonces, generalmente suelen ser bruscos en casos de hepatitis viral, mientras que lento e insidioso suelen ser neoplasias o cirrosis. Ah, algo que me olvidaba, aparte de la hepatitis viral, también tenemos a las litiasis, también son formas de inicios bruscos. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, los antecedentes. En ese tipo de síndrome o en ese tipo de signo que es la ictericia, nosotros tenemos que tener en cuenta los hábitos nocivos sobre todo, ¿ok? Entonces vas a preguntar sobre hábitos nocivos. Por ejemplo, puedes preguntar desde qué edad consumía alcohol, con qué frecuencia, si fuma. Segundo, y muy importante, las inmunizaciones. Si tiene todas sus vacunas en regla, sobre todo el de la hepatitis, o si alguna vez o nunca se ha vacunado.
Y también las relaciones sexuales o los antecedentes sexuales. Vamos a preguntar, ahí hay un apartado que yo estoy segura que ya lo han visto en sus historias clínicas, donde te preguntan cuándo comenzaste tu vida sexual, cuándo fue la última vez de tu última relación sexual y sobre todo si ha tenido relaciones sexuales con o sin protección. Y además si han sido el caso de con ¿cómo llamarlo? A ver, última relación sexual con o sin protección o con personas desconocidas, no totalmente, ¿no? O si ha estado expuesto a trabajadoras sexuales. ¿Ok? Eso es importante. Y también los contactos sanguíneos. Tienes que ser muy específico en estos casos. Por ejemplo, no sé si alguna vez ha recibido transfusiones sanguíneas, si alguna vez ha donado sangre, si alguna vez se ha tatuado, tatuajes, o si ha estado en contacto con elementos punzocortantes como jeringas o en contacto con sangre, ¿no? De otra persona, otro paciente. Y sobre todo también, que es muy importante que muchas veces lo pasamos por alto, los viajes recientes o la exposición a tóxicos ambientales, ¿ya? Ah, ya, algo que también se relaciona con transfusiones sanguíneas, tatuajes, son la atención odontológica y sobre todo si es de dudosa procedencia, ¿ok? O si ha tenido una extracción de muela. Ya, eso básicamente. Ok, entonces esos son las cositas que nosotros deberíamos preguntar y escarbar un poquito más, ¿no? Porque como te digo, un diagnóstico presuntivo tú lo vas a hacer con tu anamnesis y con tu examen físico, ¿ya? Por ejemplo, también si sospechas de, no sé, hepatitis, también podrías preguntar si anteriormente, no sé, ha consumido fármacos hepatotóxicos, ¿no? Por ejemplo, metronidazol, o por ejemplo, si ha sufrido de acné, ¿no? Y ha tomado fármacos también que dañan el hígado, entonces también podrías ir ahí y ver un poquito más. Ya. A ver. Bueno, entonces esto sería por anamnesis y ahora pasemos al examen físico. Em, en realidad muchos también tenemos y estoy segura que anteriormente pensabas que ictericia es solo la coloración amarilla, pero en realidad la ictericia pues tiene variantes de coloraciones. Puede ser una coloración amarilla pálida, una coloración amarilla rojiza, una coloración verde aceituna. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Los grados de ictericia. Entonces, cuando hablamos de un amarillo pálido, esto se conoce como la ictericia flavínica. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente es que coexisten dos enfermedades, que es la anemia con la ictericia. Entonces, es una combinación de anemia por la palidez más ictericia. Entonces, ¿en qué patologías podemos sospechar de esto? Podemos sospechar, son las ictericias más comunes, que venga un paciente anémico con ictericia tal vez por colelitiasis, ¿no? Entonces, son enfermos más pálidos que ictéricos en realidad, ¿no? Entonces, predomina la anemia. Entonces, son más pálidos que ictéricos. Por eso es flavínica. Luego tenemos el famoso amarillo rojizo o icteria rubínica. Para que te acuerdes, o yo me acordaba así, ¿no? Flavínica porque es un paciente flaco anémico, por así lo relacionaba. Y rubínica porque, no sé si has visto la novela Rubí, que usaba su vestido rojo, ya. Por eso, amarillo rojizo, rubínica. Entonces, básicamente son para lesiones hepatocelulares, o sea, lesiones propias del hígado, ¿ya? Entonces, las lesiones van a ser aquí. Si es o tú piensas un paciente con ictericia rojiza, pues piensa más en lesiones dentro del hígado. ¿Ok? Luego, por ejemplo, si hablamos del color verde aceituna, como su mismo nombre lo dice verde, vamos a hablar de una ictericia verdínica. Verdínica, entonces vas a ver, va a coexistir tanto el amarillo como el verde y por ende vamos a relacionarlo con enfermedades de la vesícula biliar, por ejemplo, colestasis. ¿Ok? Entonces, esas son como que también, o sea,
cositas daditos que parecen interesantes y que te van a ayudar en la práctica diaria, ¿no? Entonces, si ves un paciente ictericio fibrovínico, predomina más la anemia que la ictericia. Si ves a una ictericia rubínica, pues hay componente de daño hepatocelular probablemente. Si ves un paciente que coexiste amarillo con verde como una mezcla, entonces probablemente sea un patrón colestásico, ¿no? Un patrón de colestasis. ¿Ya? Algo más que debes tener en cuenta, pues, que los pacientes ictéricos obstructivos, o sea, por una obstrucción, van a estar más amarillos que enfermos como tal, a diferencia de los pacientes hepatocelulares que tienen ictericias muy grandes. Por ejemplo, este paciente de acá, sus ictericias van a estar muy altas, o sea, es un paciente recontra amarillo. Entonces, se sospecha más de un patrón hepatocelular. Pero un paciente que venga con una ictericia obstructiva, probablemente por alguna coledocolitiasis, van a estar más ictéricos que enfermos, a diferencia de los que padecen que los que padecen enfermedades hepatocelulares como hepatitis. ¿Ok? Entonces, la ictericia va a ser más escandalosa, por así decirlo, en el caso de los pacientes con predominio obstructivo como colelitiasis, coledocolitiasis. Pero los pacientes que en realidad tengan una enfermedad grave de fondo, como lo es los patrones hepatocelulares, o sea, lesiones en el hígado, su ictericia no quiere decir que va a ser baja ni tampoco muy alta, va a ser moderada o muchas veces leves, ¿ok? Bueno, entonces eso también y eso es lo importante que debes tener en cuenta. Y si se relaciona patrón ictérico, pérdida de peso y antecedentes neoplásicos, pues sospecha en un cáncer de páncreas o en un hepatocarcinoma, o sea, cáncer de hígado, ¿ok? Bueno. Eso es por esa parte de el color de la coloración de la piel sobre todo y de las mucosas, pero siempre si tú ves al paciente en su piel no es ictérico, pero le ves los ojos y están amarillos, pues también sospecha de ictericia, ¿ya? En la piel, ¿qué va a pasar? El paciente por lo general, si es un patrón colestásico, o sea, por colelitiasis, va a tener prurito, es decir, va a tener picazón, porque la bilirrubina al momento de ascender a la piel va a picar, entonces por eso es prurito. En el caso de los pacientes con hepatopatías, que creo que lo hemos visto cuando vimos inspección hepatopatías, o lo vamos a ver ahora en el caso, cuando lleven su caso de su clase de cirrosis van a ver que los pacientes con hepatopatías con enfermedades del hígado, por ejemplo cirrosis, van a tener sus famosos telangiectasias aquí en la nariz, ¿ok? Telangiectasias en la nariz, van a tener sus famosos estigmas hepáticos, sus manos ásperas, amarillentas también. Ya, eso es básicamente en la piel que te podría adentrar un poco el diagnóstico. También, por ejemplo, los antogmas, los antelasmas, por ejemplo, pacientes obesos que vengan con hiperlipidemias, por lo general van a tener también antelasmas. ¿Ok? Que son como esas telitas en el ojo, ¿ok? Y se asocian a cirrosis biliar también. Cirrosis biliar primaria. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto anamnesis, ya hemos preguntado, ahorita estamos en examen físico, donde obviamente que tenemos que saber diferenciar el tipo de ictericia, debemos ver la piel y también debemos ver los ganglios, ¿ok? Por ejemplo, si yo sospecho de ganglios grandes, o sea, una adenomegalia generalizada junto con ictericia, voy a pensar probablemente en una mononucleosis infecciosa, ¿ok? Que por lo general suelen comprometer también el hígado, entonces es por eso la ictericia de fondo. Uy, eso debía ser aquí. Mononucleosis infecciosa. Ahora, eso me acuerdo que más que para gastro, te lo enseñé en semiología general y que fue pregunta de mi examen, son los ganglios. Por ejemplo, un ganglio supraclavicular izquierdo, entonces encima de tu clavícula del lado izquierdo, se conoce como el ganglio de Virchow y el ganglio centinela y suele estar asociado a una neoplasia. Si me preguntas a qué neoplasia en el examen te preguntan, es a la neoplasia pancreática, o sea, del páncreas, o puede ser una gástrica, ¿ya? O sea, el estómago. Entonces, por eso es importante, sobre todo en pacientes que tú sospechas de algún proceso infeccioso o de alguna neoplasia, examina ganglios, examina los ganglios
supraclaviculares, que son los ganglios de Virchow o centinela, y si están elevados de tamaño como una adenomegalia, pues probablemente sea un cáncer gástrico y un cáncer pancreático si se acompaña con toda la otra sintomatología. ¿Ya? ¿Qué es importante palpar? Es importante también palpar órganos que están relacionados con el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué órganos crees que vas a palpar? Vas a palpar hígado y vas a palpar hígado y vaso, ¿no? Por ejemplo, puedes palpar para una hepatomegalia, que vaya con una hepatomegalia, que son los estadios, porque la cirrosis, tú dices cirrosis, hígado pequeño, ¿no? Pero ese es el estadio final, o sea, al final de todo, el hígado va a estar pequeño, pero por lo general, al comienzo va a ir con un hígado grande, entonces con una hepatomegalia. Y en el caso del vaso, por ejemplo, en el vaso, si el vaso está grande, y el hígado está pequeño, pongámonos en esa situación, tú sabes, a ver, ¿dónde se llevan a los glóbulos rojos muertos? ¿A dónde se van para que se descompongan? ¿Al vaso, al hígado, en la sangre propia? No sé, a ver, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna idea? No. Cuando palpas el vaso y hay un vaso grande, pero un hígado normal, o sea, no es un hígado grande. ¿En qué podría sospechar? ¿En qué tipo de patrón de la bilirrubina? ¿A predominio indirecto o directo? Ya sabes que si es patrón indirecto, pues va a ser por causas hemolíticas, ¿no? Entonces, ¿qué sospecharías en estos casos? Si el vaso está grande. No. Ya. A ver, bueno, por lo general, si el vaso está grande y no hay lesiones en el hígado, pues podría sospechar de algo hemolítico. ¿Por qué? Porque todo se va al vaso y al llenar el vaso con desechos de los glóbulos rojos, pues este va a crecer. Entonces sospecharías de algo hemolítico. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que está con un hígado cirrótico y con un vaso grande, pues por lo general este vaso grande es a culpa de la hipertensión portal. Entonces probablemente sea por daño del propio hígado, ¿no? O sea, una causa intrahepática, no hepática. Y por ejemplo, si el vaso está de tamaño normal y el hígado está de tamaño normal y hay ictericia y la vesícula sí está distendida, pues en estos casos vamos a ver que es a predominio directo. En el caso de que sea una piedras, ¿no? Piedras en la vesícula, una litiasis vesicular. Litiasis vesicular. Uy, a ver, creo que no se nota lo que escribo. Ya, entonces hay que tener en cuenta en esos casos, como te he puesto ahí. Ahora, ciertos datos adicionales que te puedo decir para que los anotes ahí. A ver, voy a agarrar otro color. Es que el hígado, ¿no? Pues es muy difícil a veces, muchas veces, palpar el hígado. Con la maniobra de enganche tal vez lo podrías hacer. Pero, por ejemplo, uy, mi batería. Listo, un ratito. Ya, por ejemplo, si estamos ante una hepatomegalia propiamente dicha, o sea, un hígado grande. A ver, voy a ponerlo acá. Si estamos ante un hígado grande, podemos hablar de una hepatomegalia que duele, o sea, una hepatomegalia dolorosa y una hepatomegalia indolora o dura. Acá viene la clásica palabra, ¿no? El cáncer no duele, no da señales. Entonces, si tú sospechas de un hígado grande y duro, probablemente estemos hablando de una neoplasia y también de cirrosis. Pero si yo palpo un hígado grande y un hígado doloroso al momento de palpar, pues en estos casos sí estaríamos hablando de un proceso infeccioso, un proceso viral, un proceso del momento que podría ser una hepatitis como tal o ya hasta una metástasis de un cáncer avanzado. ¿Ya?
¿Qué otras cosas que podría haber? Si hay una vesícula como tal y todos los órganos están bien, no hay sospecha de coliridiasis, hasta la vesícula está normal, no hay piedras. Si es una vesícula, es una vesícula palpable en estos casos. Por ejemplo, aquí tengo mi vesícula. Ya. Si mi vesícula, por lo general, la vesícula tú no la sueles palpar al momento de hacer el examen físico. Puedes palpar el hígado, puedes palpar el vaso, pero la vesícula no. Entonces, ¿qué me sugiere si mi vesícula está palpable? Debe ser un poco grande, ¿no? Distendida. Y esto puede ser por una obstrucción distal. Y esto tiene un nombre también. Algo así. Este es mi páncreas y esta es mi vesícula. ¿Ya? Entonces, si tú palpas a tu vesícula, se conoce como Bar-Pick. Y esto es sinónimo de una neoplasia del páncreas, tumor en la cabeza del páncreas. Entonces, este es mi páncreas. Sinónimo, se conectan, ¿no? Se conectan a través de un anillo, el anillo de Vater, y acá tenemos también el conducto de Wierstone, el conducto pancreático común, donde desembocan en la segunda porción del duodeno. Entonces, desembocan aquí, pero tú ves que mi cabeza del páncreas desemboca ahí también con sus conductos, ¿no? Entonces, tengo mi cabeza de páncreas y aquí voy a generar un tumor tan grande que va a obstruir esto y por ende la vesícula en consecuencia se va a distender, ¿ya? Se va a distender y por eso va a llegar a ser palpable. Y eso se conoce como el Bar-Pig o tumor en la cabeza de páncreas. Ok, ya, bueno, eso sería por esa parte. Hasta ahí no sé si tienes alguna duda o pregunta. No, de momento todo claro. Sí, ya, genial. Entonces, hay algo que falta inspeccionar que, bueno, igual va a ser muy evidente el momento que llegue, si es que llega alterado el sistema nervioso central, ¿no? Que nos estamos olvidando. Ya hemos inspeccionado sobre todo los órganos digestivos o que están relacionados con el abdomen del paciente. Hemos evaluado también ganglios y falta sobre todo el sistema nervioso central, que en este caso hay esta bilirrubina, como habíamos dicho, es tóxica. Entonces, ay, no sé por qué mi tablet no capta mi wifi. A ver, quiero que veas la imagen. No sé si ya, cuando lleven, bueno, ahora que están llevando neurosemiología, van a ver ciertas conductas, pero como habíamos dicho, la bilirrubina es el desecho prácticamente. Entonces tú, si tienes desecho acumulado en tu cuerpo, pues tu sistema nervioso va a empezar a fallar y a empezar a intoxicarse, ¿no? Y ahí es donde hablamos de las famosas encefalopatías. Hay, por ejemplo, si hablamos del riñón, pongámonos que tus riñones no filtren la urea, entonces puede haber una encefalopatía a causa de la urea, que es un desecho también, una encefalopatía urémica. Pero, por ejemplo, si estamos hablando en el caso ya netamente de bilirrubinas elevadas, puede haber una encefalopatía a causa de la bilirrubina, ¿ya? Y existen maniobras que puedes hacer para eh, diagnosticarla, pero en realidad pues el paciente te va a venir desorientado. Tengo una anécdota que cuando estaba llevando medicina 2, había un paciente con encefalopatía hepática, ¿no? A causa de las bilirrubinas, y tú entrabas y el paciente te insultaba, no sabía dónde estaba totalmente desorientado. A la doctora también le decía, tú me quieres matar, o sea, cosas así, ¿no? Y se nota, o sea, tú al inspeccionar al paciente notas la desorientación total del paciente, no sabe dónde está, ni lo que habla incoherencias. Sin embargo, también puedes identificarlo en estadios tempranos con la maniobra del flapping, ¿no? El flapping positivo, o sea, consiste en que tú tienes tu mano del paciente y tú vas a colocar tu mano, tu palma sobre las falanges y nosotros nos quedamos ahí quietos, ¿no? O sea, hacemos esto y nos quedamos ahí quietos, pero estos pacientes van a empezar a temblar. Ya, eso es flapping positivo y ya podrías hablar de una encefalopatía, ya queda en ti descubrir si es una encefalopatía a causa urémica o una encefalopatía hepática, ¿no? A causa de las bilirrubinas. Ya, eso también es importante que lo sepas. O la asterexis o flapping. Ok, entonces eso es por lo que tenemos que ver por anamnesis y... Uy, por anamnesis, por examen físico. Ahora vamos a pasar con los exámenes auxiliares. A ver, si ya tú viene un paciente con toda la clínica digestiva, con todo el patrón de que probablemente sea
Cálculos en la vesícula, una litiasis vesicular. ¿Qué examen le solicitarías primero? Para confirmar ya un síndrome ictérico, ¿no? ¿Qué examen de tipo hepático, intrahepático o extrahepático? ¿Qué examen le solicitarías primero? ¿Qué examen de laboratorio le pondrías en tu plan de trabajo? A ver, sin miedo. ¿Qué examen le solicitarías? Pues quieres ver los valores de bilirrubina, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué examen le solicitarías? Obstructivas. ¿Qué examen de laboratorio? Ajá. O sea, ¿qué marcarías en tu laboratorio? ¿Le pedirías urea en estos momentos? Si sospechas. O sea, ¿qué es lo importante que le pedirías? Le pedirías bilirrubinas, ¿ok? Para saber si es a predominio directo o a predominio indirecto, porque tú ya sabes que si es, por ejemplo, si es propia del... Hay ciertos patrones que ya los vamos a ver ahora, del TGP y el TGO también para daño hepático, pero sobre todo vas a pedir bilirrubina, ¿no? Y antes de las bilirrubinas, pues todo paciente que tú atiendas tienes que pedirle su hemograma, ¿no? Porque puede también cursar con anemia, con leucocitosis, y eso lo vas a ver en el hemograma. Ok, entonces vamos a pedir hemogramas para anemia, para pancitopenia, para leucocitosis con neutrofilia o leucopenia, pero sobre todo hay algo que quiero que sepas, que son las bilirrubinas. A ver, antes de pasar con el hemograma y eso, quiero hacer énfasis en las bilirrubinas. Me das un momento, están tocando mi puerta, por favor. Ahorita vengo. Ya, ahora sí, volví. Entonces, sobre todo las bilirrubinas, ¿no? Porque es quienes nos van a guiar nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos patrones hemolíticos, tenemos patrones obstructivos y tenemos patrones hepatocelulares, como ya lo habíamos dicho. Entonces, comencemos por los más comunes y los más frecuentes, que son los obstructivos. Entonces, eh, hemolíticos, ya sabes, prehepático, pre, hepatocelulares, como su mismo nombre lo dice, hepáticos, y obstructivos, poshepáticos. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de los obstructivos, que son los poshepáticos, la bilirrubina total tiende a estabilizarse en meseta. Por ejemplo, aproximadamente se estabiliza en un 30, que es un valor aproximado. Ay, la bilirrubina suele estar en un valor de 30, o sea, se estabiliza en ese valor. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción biliar, como por ejemplo del colédoco, del páncreas, de un colon-carcinoma, la bilirrubina directa es la que suele aumentar. Acá la bilirrubina directa es la que aumenta. En las hemolíticas es la bilirrubina indirecta. Y en las hepatocelulares más es el TGP y TGO. Ya, pero las obstructivas se suele estandarizar en un 30 a predominio de la bilirrubina directa. En estos casos, los pacientes no es que sus bilirrubinas están elevadísimas en 100, 120, no, solo se suelen limitar a un paciente entre 25 y 30. Entonces tú podrías sospechar de que si un paciente te viene con bilirrubina de 20, 30, predominio directo, es un patrón obstructivo que ya puede ser colitiasis o puede ser algún cáncer de la cabeza del páncreas, ¿ok? Luego, si tenemos el patrón pre, que es el patrón prehepático, que son las causas hemolíticas, aquí la bilirrubina inclusive el valor es mucho más pequeño, o sea, las bilirrubinas ni siquiera van a llegar a 30, van a exceder rara vez el valor del 5, ¿ok? Entonces, en los pacientes que tienen hemólisis, las bilirrubinas, que ya hemos dicho que es a predominio indirecto, van a estar máximo hasta el valor de 5.
¿ok? No van a exceder ese valor porque cuando se destruyen estos glóbulos rojos, los que van a acumularse son bilirrubina en el hígado, bilirrubina indirecta, pero aún nuestro hígado no puede procesar gran parte de esta, por eso los valores suelen ser inclusive hasta normales, ¿ok? Entonces, a ver, predominio indirecto. Y valor máximo, 5 como máximo, es hemolítica. Obstructivas, que son por causas no sé, a ver, litiasis por causas de cáncer obstructivo, suelen ser como máximo 30 y es a predominio de bilirrubinas directas. Y luego tenemos las icterícias hepatocelulares. En realidad, aquí los valores van a ir creciendo conforme vaya avanzando la enfermedad, es decir, según la evolución clínica según la evolución clínica del paciente. Entonces, aquí sí va a ser tanto bilirrubina directa como bilirrubina indirecta las que van a subir. No es a predominio de uno, como te dije al principio. Sube progresivamente conforme vaya subiendo la enfermedad. En estos casos, pues tenemos a la hepatitis y tenemos a la cirrosis. Ya, entonces es importante que sepas esos valores de la bilirrubina, que sepas quién es más escandaloso, el obstructivo, a comparación del hemolítico, que solo llega como máximo a 5, y los hepatocelulares sí pueden superar a los obstructivos, pero dependiendo del estadio clínico de la enfermedad, ya no hay como un valor exacto. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos continuar, por ejemplo, con el hemograma. El hemograma, pues sobre todo que vas a encontrar, vas a pedir hemoglobina, leucocitos, si hay, ¿qué más vas a pedir? A ver, plaquetas, para ver si hay algún déficit en el hígado también, porque tú sabes que en el hígado se producen los factores de coagulación también, entonces todo eso vas a verlo acá. Entonces, anemia, por ejemplo, en el caso de que sospechas de un tipo de hemólisis porque te salió la bilirrubina indirecta disparada, a comparación de la directa, por ejemplo, en un 5, o sea, tienes 5 de bilirrubina total y 4 es de bilirrubina indirecta y uno es de bilirrubina directa, entonces tú dices, sospecho de que es una anemia hemolítica. Entonces, le pedirías, por ende, la hemoglobina. ¿Cuánto está la hemoglobina? ¿No? Entonces, anemia generalmente va con causas hemolíticas, frecuentemente en el cirrótico también. Las pancitopenias es un hiperesplenismo, o sea, en palabras cortas, un agrandamiento del vaso, porque el vaso come, entonces se alimenta de también, no solo de los glóbulos rojos desechos, sino también de las plaquetas, las destruye porque el vaso está muy grande. Entonces, por eso en pancitopenia, o sea, baja de plaquetas, va a haber un hiperesplenismo. Luego tenemos lo que consiste en leucocitosis con neutrofilia. En estos casos vamos a ver, por ejemplo, los pacientes con hepatitis. ¿Por qué? Porque hepatitis es un patrón viral. Entonces, obviamente, un patrón infeccioso donde los leucocitos van a estar disparados y va a haber neutrofilia, desviación izquierda, ¿ok? Luego tenemos la leucopenia. La leucopenia también puede ir o puede ir tanto con hepatitis. Pero en este caso va a haber hepatitis virales y aquí hepatitis alcohólicas, porque recordemos que las hepatitis pueden ser de diferentes causas. La alcohólica es por el consumo excesivo de alcohol y que ha ido progresando, por ejemplo, desde las estrías grasas en las células hepatocelulares hasta una hepatitis alcohólica y la leucopenia ya por hepatitis viral, que es causa infecciosa por el virus, ¿no? Luego tenemos el BCG. El BCG, que es la velocidad de sedimentación glomerular, es un patrón inflamatorio, ¿ok? ¿Cuándo está normal? En hepatitis está normal y se encuentra aumentada en necrosis hepáticas, en colangitis, en abscesos hepáticos. Colangitis y abscesos hepáticos. ¿Ok? Y finalmente las transaminasas. Eso también es muy importante que entiendas para poder saber el patrón colestásico y un patrón hepático, que son cosas distintos. Entonces, en las transaminasas, pues, por ejemplo, nosotros tenemos a las famosas TGO y TGP, ¿ya? TGO y TGP. Entonces, en algunas patologías el TGP va a estar aumentado y en otras el TGO. Por ejemplo, hepatitis virales. El hepatitis viral, el TGP, es el que está más elevado a predominio del TGO, mientras que en la hepatitis alcohólica el TGO está más a predominio que el TGP. Entonces también son datos claves si es que sospechas de hepatitis. ¿Ya? Entonces básicamente es eso.
Y la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa también son marcadores hepáticos. Por ejemplo, si hablamos de una elevación más un leve aumento de transaminasas e hiperbilirrubinemia, colestasis, ¿ok? Inclusive, estos marcadores pueden ser marcadores muy tempranos del cáncer, ¿ya? Entonces hay que tenerlos en cuenta. Ahora, dentro de las imágenes o los exámenes auxiliares, el examen auxiliar con el que vas a comenzar va a ser básicamente una ecografía, porque es el más económico, el que está al alcance de todos, que inclusive los tenemos en el consultorio externo, ¿no? A comparación, pues, de una tomografía, de una resonancia magnética, o a comparación de una radiografía que no te va a servir para partes blandas. O sea, para órganos no te sirve la radiografía, para huesos sí es el examen principal, pero para órganos no. Entonces vas a comenzar con una ecografía. Otro examen auxiliar que te puede servir es la tomografía, ¿ok? Y la colangioresonancia, que se suele hacer también para ver la magnitud de los cálculos biliares. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos casos? En la ecografía, pues podemos, en el caso de que un paciente venga con ascitis, vamos a poder dimensionar la cantidad de acumulación de líquido, o por ejemplo, vamos a poder diferenciar las alteraciones hepáticas, las lesiones óseas, tumores, los cálculos, quistes, es lo que vamos a ver en una ecografía. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo quiero ver la dimensión de las piedras, como te había dicho, vas a observar una colangioresonancia, es lo ideal. La ecografía abdominal básicamente sirve también para ver la distensión de la vesícula, pero más específico sería una colangioresonancia, ¿no? Pero el examen de inicio es la ecografía. ¿Ya? Luego también tenemos la tomografía. Como ves en la imagen, ahí ves algo que está brillando, ¿no? Entonces eso podría ser una colelitiasis con contenido de piedritas de calcio, de oxalato de calcio, creo. ¿Ok? Y bueno, la colangioresonancia, que ya es un poco más específico, es una resonancia, pero netamente de la vesícula y de sus conductos. ¿Ok? Hoy en día también hay una econdoscopía, hay una colangiografía endoscópica, pero esos son los tres exámenes principales que debes tener en cuenta. ¿Ya? Y bueno, para ir finalizando este tema, acá hay un cuadrito de diagnóstico diferencial, tanto de ictericia hepatocelular y colestática. Básicamente, en esto se resume todo lo que hemos visto. Por ejemplo, habíamos dicho ictericia, hepatocelular y colestática, ¿no? Habíamos dicho que la ictericia puede ser de tres tipos, puede ser prehepática, hepática y colestática. Pero como sabemos, la prehepática en causas hemolíticas, pues lo tiene que ver quién, lo va a ver el hematólogo, ¿ya? Y en gastro, que ahorita es lo que están llevando, se van a centrar en hepatocelular y colestática. ¿Ok? Entonces, en hepatocelular, a comparación del colestásico, las transaminasas que evidencian, obviamente, es un marcador de daño hepático, van a estar elevadas. En la colestática no tiene por qué haber daño hepático, solo es una obstrucción causada por piedras. Entonces, por eso ahí va a estar leve. Si es que está aumentada, es leve a comparación del hepatocelular, donde es marcado. Siguiendo, la fosfatasa alcalina a comparación del hepatocelular no va a servir tanto, pero para el patrón colestásico sí va a servir, es marcado, de una elevación marcada de la fosfatasa alcalina. Luego, las sales biliares, sabemos que en la colestática van a estar aumentados, por eso es el prurito que refiere el paciente, y la respuesta del tiempo de protomina a la vitamina K sí lo va a tener la colestática. ¿Por qué aquí no? Porque el hígado, si el hígado está mal, no va a estar, no va a tener los factores de coagulación adecuados para tener un tiempo de protomina adecuado, entonces por ende no va a responder a esa prueba, en cambio aquí sí, porque el hígado está indemne, ¿no? Hay otra matemática, otra fórmula que te ayuda también a saber si es un patrón colestásico mixto o hepatocelular, que es el R, la definición de R para los patrones. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar la fosfatasa alcalina y la alamino-aminotransferasa. ¿Ya? Entonces, la alamino-aminotransferasa del paciente lo vas a dividir contra el límite superior normal del ALT. ¿Ya? Ahí trabajo para que busques cuál es el valor normal, que generalmente todos los laboratorios tienen
como que ciertas variaciones. Entonces, por ejemplo, puedes practicar, ¿no? Vas en tu historia clínica, ves los exámenes de laboratorio del paciente y ahí te van a decir ALT tal valor que sale del paciente y te va a salir de un valor, por ejemplo, vamos a mentir ya porque tampoco es que me lo sepa, 0,02 a 0,04, ¿ya? Pongamos que ese sea el valor normal, que no lo es, obviamente. Entonces, el paciente me sale con 1,1. Entonces, ¿qué daría? Dividiría 1,1 sobre el límite superior, que es 0,04. Entonces, lo divido sobre 0,04. Y esto lo subdivido sobre el ALP, que sería la fosfatasa alcalina del paciente, sobre el límite superior normal, ¿no? El límite superior normal también de la fosfatasa alcalina. Y hago la misma división. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es esa división? Porque respecto al valor de R, que es la fórmula, si me sale menor o igual a 2, vamos a hablar de un patrón colestásico, o sea, un patrón obstructivo. Si me habla de que el R está entre 2 a 5, es un patrón mixto, que es una combinación de ambos. Y si me habla que el R es mayor a 5, es un patrón hepatocelular, que probablemente sea una hepatitis, una cirrosis, ¿ok? O un hepatocarcinoma. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Qué más algo que te pueda servir para el examen? Es ictericia clínica, ya sabes cuándo es mayor a 2 miligramos sobre decilitros. O sea, ¿cuál es el valor de la bilirrubina? Que yo lo puedo ver a través de la ictericia cuando supera los 2 miligramos sobre decilitros. Ahora, la bilirrubina puede ser a predominio indirecto y a predominio directo, ¿no? La predominio indirecto ya sabemos, a ver, tú mismo, que ya conoces el tema, que ya te lo expliqué. La bilirrubina indirecta, que, bueno, sería causa prehepático o poshepático. A predominio indirecto. Prehepático, hepático o poshepático. Sería prepático. Ajá, muy bien, prehepático. Una causa verde prehepático. Por ejemplo, hemólisis. Ajá, muy bien, hemólisis, la ruptura de los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una anemia hemolítica. Entonces, en esos casos, la bilirrubina indirecta va a estar elevada, disparada. Y en el caso de directa, ¿en quiénes sospecharías? ¿En qué patrón? ¿Poshepático, hepático o prehepático? Directo en poshepático. Ajá, poshepático obstructiva, que va a ir subiendo aproximadamente hasta 30. Sin embargo, tú ya sabes que el tipo hepático es una combinación tanto en indirecta como directa. ¿Ya? En el hepático, lo que te sirve más que la bilirrubina directa o indirecta, son los marcadores de daño hepático, como lo son las transaminasas, el TGP y el TGO. Estas te van a servir más. La fosfatasa alcalina también, pero la fosfatasa alcalina más para patrón obstructivo. Uy, creo que, no sé, a ver, no está viendo lo que escribo. Ya, entonces eso es básicamente lo que debes saber. Entonces, estas TGO y TGP, no sé si se ve en la pantalla, creo que aún no se cambia. A ver, espérate. Y ahora sí. Ya, entonces, para hepatocelular, como te dije, más que la bilirrubina directa o indirecta, te van a servir las transaminasas que son el TGO y el TGP. ¿Por qué? Porque las transaminasas, estas son las transaminasas, lo que me van a decir o lo que van a ser interpretadas si están elevadas es daño hepático. ¿Ok? Daño hepático. Ahora, las relaciones de fosfatasa alcalina, como te dije, más van con patrón colestásico, más con patrón obstructivo. ¿Ok? Y la relación del TGO y TGP te van a ayudar a diferenciar si es una hepatitis viral o una hepatitis alcohólica, como lo habíamos visto, ¿no? Aquí, no está aquí. Si es hepatitis viral, es a predominio el TGP, y si es a predominio alcohólico, es predominio el TGO. ¿Ya? Eso es en lo que se podría resumir tu clase de síndrome ictérico. Y para finalizar este flujograma que lo vi en tu PPT, que está muy bonito y que también te resume bastante. Por ejemplo, anamnesis, exploración física y análisis generales más ecografía. ¿Tú sospechas de una enfermedad hepatobiliar? Lo que estamos viendo ahora, sí sospecho. Entonces, yo debo diferenciar si esto es de causa hepatocelular o de causa colestática.
El hepatocelular le podría hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia que es análisis de tejido, o sea, saco una parte del hígado, un pequeñito trozo, y lo mando a biopsiar y me da el diagnóstico. Si es patrón colestásico, tengo que ver en la ecografía si hay una dilatación de la vía biliar. Si es verdad, puedo hacerle una endoscopía o una colangioresonancia. Ahora, si no es hepatobiliar, acá viene lo complicado, pues no, porque aquí vienen a entrar medicina interna, hematología. Tengo que ver si es a predominio directo o predominio indirecto. Si es a predominio indirecto, habíamos visto que la causa principal es la hemólisis, ¿no? Que puede ser enfermedad de Gilbert o síndrome de Crigler-Najjar. ¿Ya? Si tú buscas en Google y ves, pones síndrome de Crigler-Najjar, te va a aparecer un señor ictérico, 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 amarillazo. Y si esa predomina la bilirrubina conjugada, que es la bilirrubina directa, también podría ser un síndrome de Rotor y un síndrome de Dubin-Johnson, en caso de que el hígado, de que las vesículas biliares en tu ecografía hayan salido normal, que tus patrones de TGO, TGP, fosfatasa alcalina hayan salido normal, pues te podrías orientar más a lo hematológico, ¿no? Pero si no, ya te vas aquí, que es el campo que están viendo ahora. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienes alguna duda respecto a este tema o todo quedó claro. No, sí, todo claro. Ya, genial. ¿Te parece si nos damos 2 minutos para ir a traer un poco de agua y comenzamos con síndrome ascítico, ya para finalizar? También es corto el tema.
Ya. Vamos a comentar, vamos a continuar y vamos a comenzar con la parte del síndrome ascítico. Ya. En realidad esto es fácil porque si has entendido la clase de examen abdominal, donde te he hecho 1000 ejemplos de síndrome ascítico, pues vas a entender mejor esto. El síndrome ascítico es, como su mismo nombre lo dice, es un síndrome que consiste en una acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Algo así como sucede en el derrame pleural, que es una acumulación de líquido en la pleura. Igualmente sucede acá, pero a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, en la cavidad peritoneal, por diferentes causas, que ya vamos a ver dentro de más abajo cuáles son las causas, pero principalmente la cirrosis, te puede dar un síndrome ascítico, ¿no? Recuerda que el peritoneo va a estar cubierto por dos hojas, la hoja peritoneal y la hoja visceral. La hoja visceral es la que está en contacto con los órganos y la peritoneal es la que está más allá, y dentro de ellos van a tener, en el medio de esas dos hojas, ahí se va a empezar a acumular el líquido en esta cavidad, ¿no?
Dentro de la etiología, como dije ahí, ¿por qué dije cirrosis? Porque el 80% de las causas es por hipertensión portal. Entonces, generalmente lo que vas a ver ahí en medicina interna, cuando veas un paciente así echado, que a las cosas puede con su vida, está así todo abombado, su abdomen está globuloso, entonces probablemente tenga eh, hipertensión portal y por eso es la causa de su asitis, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿cuál es la hipertensión portal? Pues hay distintas causas para hipertensión portal, principalmente aquí en Perú, la cirrosis, pero también existen causas como el síndrome de Budd-Chiari, trombosis vena porta, enfermedad veno-oclusiva, pericarditis constrictiva o insuficiencia cardíaca congestiva. También te puede generar esto las enfermedades neoplásicas como carcinomatosis, mesotelioma, linfomas, enfermedades infecciosas como la peritonitis tuberculosa también, enfermedades pancreáticas como pancreatitis aguda, crónica, su quistes, endocrinas como el síndrome de Meigs, enfermedades renales como el síndrome nefrótico, lupus, ascitis urinosa también. Entonces, hay que tener en cuenta eso para la etiología. Principalmente los que te recomiendo saber son estas, las causas de hipertensión portal, que son las más frecuentes, pero también hay todas estas causas de aquí, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la hipertensión portal. ¿Por qué se da una hipertensión portal? Porque hay un aumento en toda la circulación hepática, un aumento en la resistencia intrahepática. Principalmente la cirrosis hepática tiene como consecuencias una disminución en la síntesis de proteínas, porque el hígado es quien produce las proteínas, entonces va a haber una disminución de la albúmina, una obstrucción hepática, un bloqueo venoso, que va a traer como consigo, en el caso de las proteínas, tú sabes que jalan agua, en este caso la presión oncótica va a estar disminuida, la presión portal va a estar aumentada por la obstrucción y por el bloqueo va a haber una linfohepática elevada, ¿no? Entonces todo esto y otras variaciones te va a dar como consecuencia la ascitis. Sobre todo es por la resistencia o el aumento de presión en el conjunto venoso de todo el sistema venoso del hígado, pues, ¿no? Ya. Esto más lo vas a entender cuando lleves la clase de hipertensión portal, cirrosis, ahí más te van a poner el flujograma y todo eso. Ahora, lo que nos importa a nosotros es la asitis. Tenemos dos tipos de asitis, la asitis libre y la asitis tabicada o esquistadas. La que nosotros podemos hacer al momento de drenar el líquido, tu famosa paracentesis, que es uno de los tratamientos tanto diagnósticos como terapéuticos, vas a hacerlo en la asitis libre. ¿Por qué? Porque en la asitis tabicada, como su mismo nombre lo dice, tiene adherencias, tabiques, ¿ok? La citis libre ocupa universalmente y sin obstáculo el espacio entre ambas hojas, y la citis tabicada es cuando existen adherencias que hace que el líquido se acumule. Por ejemplo, este es mi abdomen y tengo así, tengo tabiques. O sea, acá hay líquido, acá hay líquido, acá hay líquido. En cambio, en una citis libre, todo esto tiene líquido. Entonces yo punzo y puede salir todo. En cambio aquí yo voy a punzar, va a salir un ratito y ya se va a quedar sin líquido, tendría que punzar a otro lado, por eso no se recomienda hacer paracentesis en las ascitis tabicadas. En vez de citis tabicadas con adherencias, hace que el líquido se acumule en ciertos sectores y en otros no. En la citis libre vamos a ver según la cantidad de líquido que lo puedes saber mediante una ecografía. Grado 1 es cuando tiene menos de 3 litros, grado 2 cuando tiene de 3 a 6 litros y grado 3 de 6 o más de 15 litros. Eh, Así como cuando habíamos visto para la ictericia necesita una bilirrubina mayor de 2 para verlo clínicamente, igual aquí. Se necesita 1,5 litros para poder ver la distensión abdominal, ¿no? Los signos clínicos. Ahora, dentro del enfoque diagnóstico, pues como siempre, semiología, debes saber la anamnesis, qué preguntar, igualmente en los antecedentes. En la anamnesis, pues vas a preguntar, ya sabes, sus datos de filiación, del examen, de todo eso que está dentro de ellos, los antecedentes, ¿ok? Entonces, podrías ver o podrías llegar a diferenciar a nivel visiológico, perdón, si es que tienen ciertos estigmas hepáticos, ¿no? Estigmas hepáticos que son muy frecuentes. Por ejemplo, la ictericia, las palmas ictéricas, también el famoso clubing también suelen ir con problemas hepáticos, no solo con problemas respiratorios como la fibrosis pulmonar. Y también el estigma hepático característico son estas telangiectasias en la nariz del paciente. También dentro de los antecedentes, pues vas a averiguar si es que el paciente tiene vacunación completa, ha tenido relaciones sexuales sin protección y sobre todo, eso es más como prehepatitis, pero sobre todo lo que debemos preguntar son los hábitos nocivos, ¿ok? Hábitos nocivos, como cuáles. Por ejemplo,
El alcohol. Te dice, sí, sí he tomado, pero de manera social. Eso es lo característico que te dicen, de manera social. No, en realidad no es de manera social, porque tú le preguntas, ¿qué es social para ti? ¿Una vez a la semana? Sí, una vez a la semana, pero ¿cuánto? Una caja entera. Entonces, bueno, ya no es tan social que digamos, ¿no? Entonces siempre preguntar y ahondar qué cantidad de mililitros tomaba, cuántas botellas tomaba y qué tipo de alcohol, si era predominio cerveza, cañazo, ron, etcétera. ¿Ya? Es lo que tienes que tener en cuenta. Luego vamos con el examen físico y aquí está lo que te decía, ¿no? La distensión abdominal, simétrica, circulación colateral, estigmas hepáticos, percusión desde epigastrio en forma radiada. Entonces, estos son los estigmas hepáticos, esta es la citis. Nosotros, si es que lo acerco más, no puedo acercarlo más, pero aquí ves como unas líneas verdes. Estas son las famosas circulaciones colaterales, que es la distensión de las venas, ¿ya? Esta es la famosa telangiectasia, que es un estigma hepático, y esta es la palma hepática. ¿Ya? Entonces, distensión abdominal simétrico, vamos a ver el famoso ombligo evertido. Mira, no hay como este ombligo que se hubiera metido hacia adentro. Los flancos, que son estas, han perdido su tonicidad, entonces están abombados. Y luego tenemos la circulación colateral, que es la que te dije, los estímulos hepáticos como panhepática, ictericia, telangiectasia. Y la percusión, que hay ciertos signos, como la matidez desplazable, ¿ok? Y el signo de la ola positiva o signo de la onda. Generalmente dice signo de la ola positiva, ¿ya? Entonces, comencemos con los pasos del examen físico. Tenemos la inspección y la percusión, son los que van a servir más aquí. Por ejemplo, dentro de la inspección nosotros tenemos las circulaciones venosas. Tú dirías, ah, ya, veo eso, es una circulación venosa colateral, nada más. Pero en realidad no es así, pues no, porque tenemos tipos como cava inferior, porta y portocava. Tú sabes que con solo ver la circulación colateral podrías saber cuáles son las venas afectadas. Por ejemplo, en la vena cava, si es la vena cava inferior netamente, una obstrucción, trombosis de esta vena, ¿cómo se van a ver las redes venosas? Se van a ver de la mitad a la parte inferior del abdomen. Por ejemplo, acá, de la mitad para abajo. Entonces, esto podría sospechar que es una obstrucción en la vena cava inferior. Pero, por ejemplo, si es de la porta, en realidad aquí es una circulación colateral en red, supraumbilical y baja también. Entonces, aquí vamos a tener las obstrucciones portales o trombosis plebiflebitis, ¿ya? ¿Cuándo vamos a encontrarlos? De la supraumbilical o torácica inferior, es decir, del tórax, torácica inferior o supraumbilical, o sea, del ombligo arriba, pero debajo del tórax, ¿ya? Estas van a ser una circulación sanguínea de abajo hacia arriba buscando el drenaje. O sea, esto era predominio del ombligo por abajo, ese es el predominio del ombligo supraumbilical para arriba. Y podríamos sospechar de porta, pero si es una portocava, es una mixta. Es que quiere decir que la circulación va a ser en cabeza de medusa, o sea, tanto arriba como para abajo, como es en la imagen de acá. Entonces, ambas circulaciones, tanto superior e inferior, van a estar comprometidas. Y va a ser cabeza de medusa porque van a nacer de alrededor del ombligo. ¿Ya? Ahora, la percusión que tenemos, la famosa matidez, ¿ok? Tenemos la matidez desplazable, que puede ser, la matidez desplazable se conoce como al signo que consiste en que cuando el paciente se da la vuelta, la matidez se va al lado del que está echado, y así, ¿no? Entonces tenemos dos posiciones, el de cúbito supino, que es mirando hacia arriba, y el de cúbito lateral, de cúbito lateral. Entonces, cuando tú ves al paciente echado así, que normalmente lo vas a encontrar así, eh, el agua se va a ir a la parte inferior y va a formar una línea cóncava. Y encima del agua, tú sabes que los intestinos todos van a flotar y ahí al momento de yo percutir voy a escuchar timpanismo. Pero aproximadamente debajo del ombligo, por ahí, vas a percutir y vas a escuchar matidez. Normalmente nosotros percutimos, todo es timpánico, ¿no? Y por acá es matide por el hígado, pero en realidad en la citis, pues lo que va a predominar es la parte de abajo, matidez, y debajo de la línea cóncava, timpanismo. En el caso del decúbito lateral, ¿ok? Decúbito lateral, el paciente de lo que está así se va a mover. Entonces, como tú sabes, por gravedad el líquido cae, lo más pesado cae, entonces va a pasar lo mismo como acá. El lado que está pegado a la cama es el lado que va a ser matidez. Matidez. Se forma su línea cóncava y encima va a ser timpanismo.
Ese es el decúbito lateral del lado derecho, pero si de fuera del lado izquierdo también, la matidez va a estar abajo y lo timpanismo arriba porque los intestinos flotan. Y a esto se considera la matidez desplazable o la matidez cambiante, ¿ya? Exámenes de laboratorio, pues generalmente tú vas a hacer, como te dije, la paracentesis con un fin diagnóstico y un fin terapéutico. Con un fin diagnóstico es cuando evalúas las gradientes aluminoséricas como para guiar tu diagnóstico finalmente. Si la gradiente es mayor a 1 gramos sobre decilitros, pueden ser cualquiera de estas causas. La más frecuente es la cirrosis hepática y la hepatitis alcohólica. Pero si es menor a 1,1, pues aquí sí tenemos los carcinomas, las causas infecciosas como la tuberculosis, ascitis pancreáticas, biliares, infartos intestinales. Entonces yo te recomiendo que te sepas estas dos, que son las principales causas para saber a nivel de gas, ¿ya? Y aquí están los exámenes complementarios. La paracentesis, que es la extracción del líquido, puede ser diagnóstico y terapéutico. El GASA, si es un GASA mayor a 1,1, hipertensión portal. Y si es una peritonitis bacteriana espontánea mayor a 250 polimorfos nucleares. ¿Ok? Y la biopsia del peridoneo, que si por ejemplo, si te viene un paciente, pues que el hígado está pequeño, es un paciente con estigmas hepáticos, pues tú obviamente vas a decir, esa es una hipertensión portal a causa de cirrosis. Pero si te viene un paciente sano con ascitis y al momento del laboratorio te sale, pongámonos aquí, el gradiente menor a 1,1, pues tú no sabes el diagnóstico en sí, puede ser cualquiera de estas causas. Entonces ahí sí tendrás que hacer una biopsia del peritoneo cuando no tienes idea de cuál es la patología que está causando. No en todos los pacientes se hace esto. Y la ecografía abdominal sí, ¿no? Y el ecodoppler abdominal tampoco. ¿Ya? Entonces, si me preguntas cuál es el lugar donde se hace una correcta paracentesis, pues tienes que ir, a ver, pregunta que siempre hacen. ¿En qué lado punzarías? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? O sea, ya sé, te voy a enseñar la técnica, pero sí quiero que me digas, ¿en el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Y por qué no en el otro lado? Ya, mira, viendo así, quiero que te acuerdes de esto. Los cuadrantes, uy, ya. Aquí teníamos el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el ano, ya, ¿no? O sea, acá yo no puedo punzar para nada, ¿ok? Es decir, en el lado derecho yo no puedo punzar para nada. ¿Por qué? Porque punzo y pues justo en el lugar donde quiero punzar está el apéndice. Entonces, maloro el apéndice y ya me da una apendicitis, hay una peritonitis y pum, lo que sea el paciente, ¿no? En estos casos yo tengo que hacer netamente del lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿qué voy a hacer? Del ombligo, tras una línea, hasta el espina ilíaca anterosuperior, tras una línea. Y lo divido en 2 tercios, un tercio, tercio, un tercio, un tercio, ¿ya? Y este de acá, el de acá, es el punto de punción, o sea, entre el tercio medio y el tercio inferior. Aquí yo pongo un aboca, un tubito de manguera que se conecta y por ahí sale todo hacia un galón y ahí se llena. Y eso es el fin terapéutico. Pero un fin diagnóstico, pues antes de hacer todo eso, en unos frasquitos estériles, coloco un poco de líquido y lo mando al laboratorio, ¿no? Para que me dé el diagnóstico. Ya, entonces eso es básicamente lo que se hace para el síndrome ascítico. No sé si tienes alguna duda hasta acá. Como te dije, es un tema súper corto. ¿Dudas? No, Mm, hasta aquí todo ¿no? claro. Ya, ahora, ya, ok. Ahora, te voy a dar un tip para los exámenes. Cuando banquees, hay palabras claves para síndrome ascítico, porque te van a decir cuál es el diagnóstico, ¿no? Hay palabras claves. Primero, te van a decir, es un paciente varón que viene con aumento en el perímetro abdominal. ¿Qué más? Signo de la ola positivo. O algunos lo ponen como signo de Morgani para hacerte caer. Otro dato clave, signo de témpano de hielo. Otra palabra clave que vas a leer en tus casos clínicos, matidez cambiante, matidez desplazable. O te van a decir matidez
con límite superior. Ay, con límite superior cóncavo. ¿Ya? Esas son las palabras claves que alguna de ellas te van a poner en tu caso clínico y ya con eso sacas tu diagnóstico. ¿Ya? Básicamente. Ay, ya. Ahora vayamos con las preguntas para que me ayudes y ya para finalizar la clase de hoy. Creo que nos están proyectando. Ya. Ahora sí, no, tampoco. A ver, si te dicen, lo voy a leer, porque creo que ahí tienes las diapositivas, ¿no? Pero no sé sobre, no sé qué tiene mi wifi. Y ahora sí. Dice, paciente varón de 24 años de edad que desde hace 6 meses en forma progresiva presenta distensión abdominal. Primera palabra clave. Distensión abdominal. Se sospecha de ascitis abdominal. ¿Qué signo se encontraría más probablemente? ¿Cuál sería tu signo? Hay dos signos, el signo de Matías desplazable y el signo de la ola positivo o signo de la oleada positivo. Muy bien. Ruido cerebro con timbre metálico, no. Abdomen batea, tampoco es un abdomen protruido con el ombligo invertido, pero no batea. Matías con límite superior convexo, no es con límite superior cóncavo. Pérdida de la matías hepática, no. El hígado sigue sonando matías, no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Es muy bien, es signo de la oleada positivo. Otra pregunta. A ver, paciente mayor de 62 años con antecedentes de cirrosis hepática, ¿ok? Acude a chequeo médico y se hospitaliza por estudio de gravedad mediante la escala de Child-Pugh, que es una escala que sirve para ver la gravedad de la enfermedad del paciente e inclusive el tiempo de vida que le queda al paciente. ¿Cuáles de las variables se utilizarán más probablemente para la evaluación? Ya, recuerda esto, Child-Pugh batea, B de bilirrubinas, A de ascitis, T de tiempo de protomina, E de encefalopatía. Y eso, si es que no me equivoco, es de albúmina. Si es que no me equivoco. Ya, circulación colateral no es una variante. Varices esofágicas tampoco. Ascitis sí. Transaminasas tampoco. Tiempo de sangría no es tiempo de protomina. ¿Ya? Entonces, muy bien. Esa sería la clave para que lo tengas en cuenta. Y este es el último. Para ya finalizar la clase, te dicen paciente varón de 61 años de edad que consulta porque ha notado que la correa le está apretando desde hace 2 meses de forma progresiva. Asimismo, el paciente refiere pérdida de peso y al examen se observa un abdomen batraciano sin dolor a la palpación profunda y superficial. ¿Cuál es el signo más probablemente se encontrará, permitiendo sospechar de síndrome ascítico? Ya, o sea, te dan todo esto para que al final te diga qué signo va con síndrome ascítico. ¿Cuál de todos estos va con síndrome ascítico? Matidez no desplazable, falso, no es una matidez desplazable. Tú cambias de posición y cambia contigo el líquido. Matidez con límite superior cóncavo, muy bien. Esto es límite cóncavo, esa es la clave. Timpanismo de mi abdomen inferior, no. El timpanismo va en el de mi abdomen superior. Aquí es timpánico y aquí es matidez. Palpación con oleada negativa, falso. Oleada positiva. Ruido hidroaéreo, timbre metálico, tampoco. ¿Ok? Entonces la clave es la B, matidez con límite superior cóncavo. Si te das cuenta, todo en ascitis va con las maniobras, síndrome de la ola positiva síndrome de la ola positiva, signo de la ola positiva y el signo de la matidez desplazable. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienes alguna duda, pregunta, o si no ya estaría pasando el post-test, si se entendió. Uy, a ver un ratito. Sí, Sí, tengo una duda. dime. En el síndrome ascítico, entonces, bueno, me preguntaba si se podría asociar algún tipo de ruido hidroaéreo Ruidos hidroaéreos, ya. específico. Ajá, los ruidos hidroaéreos en realidad van a estar disminuidos, pero, o sea, los ruidos peristálticos, que vendrían a ser como los ruidos hidroaéreos, van a estar disminuidos, pero no hay como un timbre como tal específico.
¿Por qué van a estar disminuidos? O sea, no, en realidad no están abolidos, porque abolidos podrías pensar en una obstrucción intestinal. Van a estar disminuidos porque, por la presencia de líquido en la cavidad, ¿no? No se van a lograr escuchar tan bien o se van a atenuar un poco. ¿Entendió? Sí, sí, gracias. Ya, ok, genial. Entonces, te voy a mandar el post-it para que puedas resolverlo. Creo que está abierto. A ver, espera. Sí, permitir las respuestas. Ya, listo. No sé si tienes alguna otra duda. ¿Todo está bien? ¿Sí? Sí, todo claro. Ya, genial, Alonso. Muchas gracias por estar en la clase de hoy. Ya si tienes alguna pregunta me la puedes hacer por interno también. Que tengas un buen inicio de semana y nos vemos la próxima semana con los otros temas. Creo que ya viene cardio. No, sí, examen de cardio, examen cardiológico. Ya, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No, nos vemos, hasta luego. Ya.